la gran tribulación habrá un poderoso despliegue de todos los poderes diabólicos sobre este mundo. Nosotros normalmente relacionamos todo esto con la figura del anticristo, aunque como veremos, Apocalipsis no se refiere a él de esta manera, y de hecho, nos presenta no a uno, sino a tres personajes diabólicos. Por un lado, en otro video ya hemos tenido la ocasión de ver al gran dragón, que no es otro que el mismo Satanás. Pero ahora encontramos que él delega su autoridad en dos bestias, una que surge del mar y otra que sube de la tierra. En este video estaremos viendo quiénes son las dos bestias del Apocalipsis. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que compartimos un nuevo video. ¡Empezamos! Hoy en día existe un debate muy grande en cuanto a la identidad de estas dos bestias. Algunos han sugerido que estas dos bestias representan a Estados Unidos y al papado. Sin embargo, esta afirmación no es convincente, ya que en Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 en adelante, narra que estas dos bestias junto a los reyes de la tierra y sus ejércitos lucharán contra Jesucristo. Pero Jesucristo los vencerá. Las dos bestias que son el anticristo y el falso profeta serán apresados y lanzados vivos al lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, vemos que 1000 años después el diablo también será echado al lago de fuego, donde estarán esperándolo el anticristo y el falso profeta. Ahora bien, si estas dos bestias van a ser apresadas y lanzadas vivas al lago de fuego, esto derriba la creencia de que estas dos bestias sean Estados Unidos y el papado, ya que toda una nación como Estados Unidos no puede ser apresada y lanzada viva al lago de fuego. Dicho esto, leamos Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En estos versículos vemos el surgimiento de 2 bestias. Primero, es importante considerar que estas 2 bestias representan a un líder político y un líder religioso,
que harán su aparición en esta tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Segundo, el apóstol Juan, al representar a estos dos personajes como bestias, hace alusión que detrás de su apariencia humana hay un ser diabólico, carente de cualquier sentimiento de compasión y con un orgullo que excede los límites de lo humano. El relato bíblico dice: «Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad». En estos versículos, lo primero que vemos es que la primera bestia sube del mar, y podemos pensar que una vez más este detalle tiene un valor simbólico. En Apocalipsis capítulo 17, vemos que la gran ramera estaba sentada sobre muchas aguas, y el mismo texto nos aclara que esas aguas simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la primera bestia, que es el anticristo, surgirá de en medio del mar que simbolizaría a las naciones impías. En Daniel capítulo 7, vemos la visión de las 4 bestias. Daniel narra que la cuarta bestia era espantosa y terrible. Tenía 10 cuernos, pero sorpresivamente un cuerno pequeño surgió de en medio de esos 10 cuernos, quebrando así 3 cuernos. Ahora bien, esta cuarta bestia que vio Daniel representó al Imperio Romano, pero en cuanto al cuerno pequeño, era un símbolo al surgimiento del anticristo, por lo cual, esto nos lleva a pensar que el anticristo surgirá de una de las 10 naciones que formaron parte del Imperio Romano. El apóstol Juan sigue diciendo que la primera bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Al analizar estos versículos notamos la relación que tiene esta bestia con la visión de las 4 bestias que vio el profeta Daniel. En Daniel, capítulo 7, el profeta vio una sucesión de bestias terribles. Primero un león, luego un oso, y también un leopardo. Inmediatamente nos damos cuenta de que la bestia descrita en Apocalipsis es una combinación de estas 3 bestias descritas por Daniel. Podríamos decir que combinaba todos los horrores distribuidos en ellas para crear una bestia difícil de imaginar y que concentraba las características de todos sus predecesores. Ahora bien, las 4 bestias que se le presentaron a Daniel son 4 imperios que se sucederían en el tiempo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y aunque algunas veces podemos pensar en la gloria y esplendor que cada uno de estos imperios alcanzó, lo cierto es que se caracterizaron por su brutalidad y crueldad. Con razón fueron descritos como bestias salvajes. Y la bestia satánica que ahora se nos presenta en Apocalipsis concentraría toda esa fiereza y poder implacable que ya se vio en los antiguos imperios. Ahora bien, notemos también algunas de las características de esta bestia que vio el apóstol Juan. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Al leer este versículo, en primer lugar, nos damos cuenta que esta bestia tiene la misma apariencia que el dragón que aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y aunque es cierto que el dragón tenía las diademas sobre sus cabezas, y la bestia las tiene en sus cuernos, no obstante, la relación entre ambos seres está fuera de toda duda, y queda claro que la bestia que aparecerá en la tierra no será otra cosa que una especie de retrato del mismo Satanás. Y si bien el dragón queda en un segundo plano mientras la bestia actúa, en último término, el propósito de la bestia es dirigir las miradas de los hombres hacia Satanás para que todos lo adoren como su Dios. Por otra parte, la unión de todos estos símbolos con los que es descrita esta bestia, cabezas, cuernos, diademas, nos sugiere a un poderoso gobernante internacional que tendrá pretensiones divinas. El relato bíblico sigue diciendo: vi una de sus cabezas como herida de muerte,
pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? En este versículo vemos que esta bestia fue herida de muerte. Más adelante veremos que su herida fue producida por una espada, pero desconocemos las circunstancias en las que esto pudo ocurrir. Esto se debe a que el interés de Juan no está en cómo se produjo la herida, sino en el hecho de que una herida, que al parecer era mortal, fue sanada, aparentemente de manera milagrosa. Algunos estudiosos bíblicos han sugerido que el anticristo será asesinado por un opositor a su gobierno, pero por obra de Satanás milagrosamente resucitará. Esta muerte y resurrección del anticristo es el intento de Satanás en imitar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esta resurrección del anticristo ayudará a consolidar su dominio sobre el mundo. Si había algunos que dudaban, seguramente al ver la herida y más tarde sanada, dejarán de oponer resistencia a su control. Será el momento en que su popularidad alcance proporciones sorprendentes. Recordemos que con los sellos y las trompetas, la muerte se extenderá por el mundo a una escala sin precedentes. Y cuando la bestia se presente como aparentemente invulnerable a sus efectos, conseguirá conquistar al mundo, que probablemente vean en ella su única esperanza. El interés del anticristo no será el de dar vida a los hombres, sino conseguir que todos adoren a Satanás. Veamos cuál fue el resultado de esta sanidad. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Por fin Satanás conseguirá lo que siempre había deseado, esto es, que los hombres le adoren públicamente. Se sentirá satisfecho cuando escuche a los hombres aclamarle, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El mundo pensará que la bestia es invencible y que podrá derrotar a cualquier enemigo que se enfrente a ella. No serán cautivados por su grandeza moral, sino por su fuerza bruta. Sigamos leyendo el relato bíblico. Vayamos a los versículos 5 hasta el 8. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Una de las prioridades del anticristo será la de desacreditar a Dios. Como su amo Satanás, el anticristo será también blasfemo y arrogante. No dejará de hablar mal de Dios. En realidad, lo que pretende de este modo es ocupar el lugar de Dios. Tal como dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y no cabe duda de que esto será del agrado de los hombres rebeldes e incrédulos, quienes ya en estos días manifiestan actitudes similares. Ahora bien, estas características blasfemas del anticristo nos recuerdan nuevamente al cuerno pequeño del que profetizó Daniel. Leamos Daniel, capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Al analizar este versículo también podemos ver que Daniel dice: y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Esto equivale a 3 años y medio, ya que tiempo es 1 año, tiempos 2 años, y medio tiempo, medio año. Sumado todo esto sale 3 años y medio. Esto concuerda con los 42 meses que se le dieron a la bestia para tener autoridad. Estos 42 meses es justo la mitad de la última semana, de las 70 semanas del cual habló el profeta Daniel. Leamos Daniel capítulo 9 versículo 27. Y por otra semana
confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En estos versículos, vemos que el anticristo firmará un pacto de paz de 7 años con Israel y las naciones del mundo, pero a la mitad de los 7 años romperá ese pacto. Por lo cual, en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo hará muchas abominaciones, hablará blasfemias contra Dios, y también obligará a las personas que le adoren, y los que se rehúsen a adorarle serán perseguidos y asesinados. Creemos firmemente que en la gran tribulación habrá creyentes que se habrán quedado en el arrebatamiento de la iglesia, o que se habrán convertido en la gran tribulación. Ellos serán los que no adorarán al anticristo, por lo cual serán perseguidos y asesinados por el anticristo. Por esta razón el apóstol Juan dijo: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora bien, el apóstol Juan dice que después vio otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Como ya hemos visto, la primera bestia que salió del mar representa al anticristo. Ahora vemos el surgimiento de otra bestia que sale de la tierra. Esta bestia que sale de la tierra es identificada como el falso profeta. Leamos Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Juan observa que la segunda bestia, aunque tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, sin embargo hablaba como dragón. Seguramente esto quiere decir que el falso profeta intentará imitar al Cordero de Dios, pero en la dureza y maldad de sus palabras se percibirá con claridad su origen diabólico. A pesar de parecer bastante inofensivo, no podrá ocultar su verdadera naturaleza y al servicio de quien está. Todas sus palabras, aunque sutiles y suaves, se basarán en los dictados del dragón y el anticristo. En Mateo capítulo 7 versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este versículo nos ayuda a descifrar la verdadera naturaleza diabólica que tendrá el falso profeta. Ahora bien, el anticristo va a ser ayudado en su diabólica misión por el falso profeta, quien será un líder religioso. En nuestro lenguaje moderno diríamos que el falso profeta actuará como un ministro de propaganda del anticristo, que intentará convencer al mundo de su grandeza, animando a todos para que pongan en él su confianza como única vía posible de salvación. En este sentido, el anticristo se servirá del falso profeta del mismo modo que los reyes de la antigüedad lo hacían con los falsos profetas que tenían bajo su control. Por otro lado, observamos que el falso profeta, por medio de grandes señales, conseguirá convencer a todos para que adoren la imagen del anticristo. Su meta fundamental no es atraer a los hombres hacia una nueva religión, sino hacia el anticristo, a fin de que todos lo consideren como un ser divino. Uno de los argumentos principales usados por el falso profeta será recordar a todos que la herida mortal del anticristo había sido sanada de forma milagrosa. De esta manera, intentará que del mismo modo que los creyentes adoran a Cristo por su muerte y resurrección, así adoren al anticristo por la sanidad de su herida. En todo esto imitará también la labor del Espíritu Santo, quien no se glorifica a sí mismo, sino que busca que todos los hombres miren a Cristo. En su lugar, el falso profeta usará toda su capacidad persuasiva para que el mundo glorifique al anticristo. Como parte de su programa propagandístico, también hará grandes señales,
de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y esto nos recuerda que no siempre que ocurre un milagro, eso quiere decir que Dios está actuando. No olvidemos a los hechiceros de Faraón, que por medio de encantamientos diabólicos lograron por algún tiempo imitar los milagros que Moisés hacía en el nombre de Dios. Y debemos tener especial cuidado con esto, porque del mismo modo que los hechiceros de Faraón imitaron los milagros de Moisés, el falso profeta también hará descender fuego del cielo como hizo el profeta Elías. Ahora bien, sigamos leyendo el relato bíblico, vayamos al versículo 15 hasta el 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En estos versículos vemos otro de los milagros con los que el falso profeta sorprenderá a los hombres. Consistirá en infundir aliento a la imagen del anticristo para que la imagen hable. Ya sabemos que el dar aliento de vida es uno de los atributos del Dios creador, y aquí parece que este falso profeta intenta imitarle haciendo un milagro que nunca antes había sido visto en este mundo desde la creación del hombre. Aunque lo que finalmente crea no es un hombre, sino una burda falsificación diabólica de él. Ahora bien, esta imagen hablará para condenar a la muerte a todo aquel que no la adore. Por lo tanto, además de hablar, tendrá también capacidad de discernir actitudes, leer pensamientos y dar órdenes. Esta imagen idolátrica del anticristo será completamente diferente a cualquier otro ídolo que se haya conocido en la historia de la humanidad. Las Sagradas Escrituras dicen que los ídolos, aunque tienen boca, son incapaces de hablar, pero este ídolo diabólico será distinto y tendrá una capacidad increíble para engañar a los hombres. Como parte del programa totalitario del anticristo, impondrá que todos los hombres sean marcados. Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto es lo que popularmente se conoce como la marca de la bestia. El anticristo querrá que todos los hombres y mujeres del mundo manifiesten pública y visiblemente que son adoradores suyos, de ahí que la marca sea puesta en partes del cuerpo que son difíciles de ocultar. En aquella época solo los animales y los esclavos eran marcados de este modo, indicando así quién era su dueño, y la bestia pretenderá hacer lo mismo con todos los hombres, quienes pasarán inmediatamente a depender de ella. Como parte del programa diabólico de la bestia, quien no tenga esta marca no tendrá la posibilidad de comprar o vender. Esto implica que la bestia llevará a cabo una reorganización de todo el sistema económico mundial, unificándolo al igual que también hará con la religión. Pero lo más importante aquí es que quienes no tengan la marca estarán vedados de realizar cualquier transacción comercial. Pero también todos los moradores de la tierra serán sometidos a un rígido control dictatorial de una magnitud nunca antes conocida. Pronto todo el mundo se dará cuenta de que no es posible discrepar con el anticristo y se encontrarán que ellos mismos habrán elegido la peor de todas las esclavitudes. Es probable que muchos acepten con entusiasmo el ser marcado porque estén convencidos del potencial de los planes del anticristo. Otros tal vez lo hagan porque todo el mundo lo hace. Seguramente habrá personas que desconfíen del anticristo o incluso que se opongan a su sistema, pero no se atreverán a enfrentarse a él y para no tener problemas optarán por la opción más fácil y se dejarán marcar. Solo aquellos que de verdad conocen a su Dios serán capaces de negarse ante tal presión y así salir victoriosos de la gran tribulación, aunque esto implique sacrificar su propia vida. Ahora bien, el apóstol Juan termina este capítulo diciendo: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El texto continúa haciendo una pausa que sirve para dar énfasis a lo que viene a continuación. Aquí hay sabiduría.
Sin embargo, la declaración que viene a continuación es realmente muy enigmática y ha dado pie a innumerables especulaciones. En primer lugar, notamos que se nos dice que aquellos que tienen entendimiento serán capaces de contar el número de la bestia. Esto puede querer decir que Dios dará una capacidad especial a los creyentes que vivan en el tiempo de la bestia para identificar a la bestia y su número. Ahora bien, este versículo ha dado origen a muchas especulaciones, pero más allá de las especulaciones que han surgido, creemos que el avance de la ciencia beneficiará mucho al gobierno dictatorial del Anticristo. Para terminar con este video, quiero aclarar que hay muchas especulaciones sobre quiénes serán el Anticristo y el falso profeta. A la verdad, por ahora, nadie sabe la identidad de estos personajes. Solo las personas que pasen por la gran tribulación conocerán a estas dos bestias. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que esta información te sea de gran utilidad. Te recuerdo que apreciamos mucho tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este tema. Y sin más que decir, ahora me despido y conmigo será. Hasta un próximo video.